Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí y gracias al doctor Edgardo Buscaglia que nos visita nuevamente en nuestro estudio de la Ciudad de México para hablar, bueno, de todo lo que hay que hablar con el doctor Buscaglia, entre otras cosas, con motivo de la presentación de su libro más reciente, Lavado de Dinero y Corrupción Política, entre otras cosas, que está circulando ya en estos días. Gracias, Edgardo, por estar aquí. Bienvenido. Qué placer estar contigo, Carmen. Como siempre, Edgardo. Bueno, está circulando esto en la Feria Internacional del Libro, estará presente este libro que está circulando con un prólogo, por cierto, de Carlos Castresana, este libro de debate que está circulando y que, bueno, nos lleva a muchas cosas, Edgardo, pero me gustaría, si no tienes inconveniente, iniciar esta charla tomando como elemento de análisis y de revisión obligada México y un gobierno como el de nuestro país que está en estos días y horas cumpliendo sus primeros 3 años. Hoy México ve la mitad de un sexenio, el primer tramo de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, y en lo que corresponde a estos temas, en lo que corresponde al tema de la corrupción política, en lo que corresponde al tema del lavado y todo lo que involucra este amplio estudio en tu libro, valdría la pena que nos detuviéramos precisamente en eso. 3 años de un gobierno como el de México. ¿Qué dices de eso? A mí me gustaría equivocarme en las predicciones que hacemos a lo largo de estos años y tristemente no sucede. Lamentablemente no me estoy equivocando mis colegas mexicanos me preguntaban cuando estaba Calderón a cargo de Los Pinos si habían tocado fondo y les decía no, todavía no han tocado fondo en términos de la experiencia internacional. En México estamos viendo que los últimos 3 años han empeorado la situación, ligado a lo que llamamos seguridad humana. Empeorado. Hay 1 millón más de pobres, o sea, 1 millón de personas han caído en la pobreza. Una revista, el último número de la revista Newsweek sintetiza bastante bien el aspecto social, el colapso social que vino acompañado con la administración del presidente Peña Nieto. Continúan los abusos de derechos humanos a diestra y siniestra en la mayoría de los estados. No vemos indicadores de calidad de la justicia desde los fiscales o desde la justicia que haya mejorado en ningún aspecto. El tejido social que viene siendo capturado cada vez más por redes criminales de políticos, de empresarios y de operativos sigue expandiéndose. O sea, esta administración hasta ahora ha fracasado. Uno desea lo mejor, sea quien sea que esté en la administración pública en México, uno desea que a México le vaya bien, porque si a México le va mal, a la región le va mal. Pero no vemos ningún tipo de progreso en ningún sentido. Las inversiones extranjeras, que era el canto de la victoria de esta administración, tampoco brillan por su presencia, ni en el sector energético, ni en los demás sectores. Lamentablemente no estamos viendo progreso en ningún sentido y la delincuencia organizada sigue chupándole oxígeno al tejido social de México y de la región, en México específicamente. Por lo tanto, yo hasta ahora diría que esto es una administración fallida, aún más fallida que la del PAN con Calderón. ¿Así de fuerte? Sentido, así de fuerte está la cosa. Déjame contrarreplicar con el tema, no es que salga en defensa del gobierno mexicano en estos temas, pero a ver, pongamos a la mesa otros asuntos en materia económica. Ciertamente ha habido un incremento de los niveles de pobreza, que es gravísimo, evidentemente, pero también te podrían presumir en el ámbito gubernamental los niveles de inflación más bajos de la historia de México, recientemente publicados, o bien el paquete de reformas estructurales aprobadas. Hay que esperar un tiempo para evaluar que sí y que no resultó de su instrumentación. Mira, lo que yo veo es un país en donde las preferencias de la gente no están reflejadas en los actos de gobierno, ni de los gobiernos de los estados ni en el federal. Es un país en donde un gobierno accede, como de costumbre, al poder a través del fraude electoral, en donde académicos de Berkeley, por ejemplo, han publicado un trabajo donde estiman que entre un 20 y un 23% del total de votos está sujeto a fraude en este país, y para darte un comparativo, 20 al 23%, mientras para darte un comparativo, en Argentina es un 3%. O sea, hay una enorme diferencia. Entonces ya con ese tipo de, dirían los católicos, pecado original, es muy difícil gobernar con legitimidad. Este pacto por México es un negocio de oligopolios, es un negocio de élites políticas, en donde básicamente a mí me confirma que en este país no... Murió el pacto por México, bueno, ¿supiste? Murió, pero hicieron las reformas a través de él.
hicieron las reformas a través de él, pero es una manifestación más de que aquí no hay una democracia, no hay oposición, hay solo negocios. El país para esta gente es una empresa que saquean. La saquean a través de sus negocios privados y de los negocios que promueven a través de licitaciones. Yo no veo que en este país los indicadores sociales, de progreso social, estén mejorando en ningún sentido. Ni tampoco los niveles de la calidad de la educación, no veo más empleo, veo que sigue existiendo una informalidad enorme de mujeres y hombres que serían pequeñas y medianos empresarios en potencia, que siguen ahí subsumidos en la informalidad, sin beneficios sociales, no solamente sin pagar impuestos, que podrían ser una revolución económica en serio en este país. Sigue esa informalidad sin ningún tipo de progreso para poder traerlos a la formalidad y que puedan acceder a beneficios sociales, que puedan obtener créditos para invertir. Este país sigue hundido. Este es un país que debería crecer al nivel de India, al menos de India. Sin embargo, lo tienes ahí metido en un 2, 2.5, es una mediocridad espantosa. Y el modelo que se ha venido implementando desde los 80 en este país ya ha demostrado su colapso, su falla. No hay forma de mostrarte. Y la delincuencia organizada, que es el tema que me lleva a este libro, lavado de dinero y corrupción política, sigue acudiendo a México como un país del más bajo costo. Es una ganga México para cualquier red criminal del planeta. ¿Ganga? ¿Por qué? Porque es muy fácil traer acá dinero sucio e invertirlo en la economía. ¿En qué? Sector de la construcción. Aquí está, ¿no? Sector de la construcción, donde acá se ve cómo el sector de la construcción mexicano aumenta su crecimiento exponencialmente al doble del nivel que el PIB mexicano, ¿Y eso artificialmente. Hay mucho dinero normalmente que entra al sector de la construcción, al sector agropecuario. ¿A ser lavado? A ser lavado, pues normalmente no nos olvidemos que todos esos delitos económicos que comete la delincuencia organizada tienen un objetivo, que es que estos tipos se hagan ricos. Los directorios de las empresas criminales buscan eso, con sus políticos, con sus empresarios legales, y México sigue siendo uno de los primeros países del mundo en cuanto a flujos ilícitos, que si bien los delitos se cometen acá, el dinero se origina aquí, pero después se integra, finalmente, como explico en este libro, en las economías con seguridad jurídica y Estado de Derecho de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, que concentran el 70% de la integración final de esos dineros sucios que se originan en Nigeria, en México, en Centroamérica. Entonces, la paradoja de estos temas es que los delitos económicos que se cometen con mayor frecuencia y con mayor impacto social acá, la compra-venta de seres humanos, el tráfico de personas, lo que Lidia Cacho viene investigando desde hace años, todo esto genera dinero que hace que los ciudadanos mexicanos paguen con sangre y lágrimas la existencia de estos delitos en su territorio, con un Estado débil, fragmentado, pero después todo ese dinero va a parar en un 70% promedio, en este libro documentamos las fuentes, a los países con más Estado de Derecho, porque en el fondo el Chapo Guzmán y las redes criminales buscan proteger sus capitales, como tú o como yo, y buscan la seguridad jurídica y el Estado de Derecho para colocar sus capitales. Y dices que el 70% de la integración final de esos capitales está en los países desarrollados. 70. Y son investigaciones que se vienen llevando hace mucho tiempo a través de académicos que documentamos y referenciamos en esta obra. Y lo más interesante, creo yo, una de las conclusiones interesantes de esta obra es que, contrario a la caricatura de que existe el narcotráfico es la principal fuente del lavado de dinero, no es así, es la corrupción política. La corrupción política se fusiona con todos los tipos de delitos económicos existentes. Déjame, ahí me detengo un segundito, para ir a la pausa y retomamos el hilo. Perfecto. Precisamente en ese punto. Hecho. Volvemos hablando de este lavado de dinero y corrupción política, que por cierto ya veo que le pusiste calidad de arte. El arte de la delincuencia organizada internacional. Ya está en esas dimensiones. Así está en esas dimensiones. Artístico el asunto. Es artístico. Uf, volvemos. Son creativos. Son creativos. Volvemos con Eduardo Buscaglia. Bueno, regresamos, Edgardo, en la conversación, ahora de vuelta al aire. Después de escucharte en este crítico análisis a 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto en sus diferentes vertientes, en donde te has quedado en la parte del bloque anterior es en el asunto de la corrupción política. En este engranaje criminal, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede documentar? ¿Qué elementos se pueden aportar de conocimiento para hablar de esta
operatividad, este modus operandi? En la historia de la delincuencia organizada que se conoce, muchos años, no hay caso de delincuencia organizada transnacional que no tenga políticos involucrados como miembros del directorio. ¿No hay caso? No hay caso, no existe. De italiano, ni ruso, ni colombiano, siempre hay políticos involucrados. Y México no va a ser una excepción, y cuando el sistema judicial se desparalice y comience a funcionar realmente, vamos a ver a muchos políticos cayendo junto con empresarios y otros actores que están en el directorio y que no forman parte de la caricatura del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada. Entonces, la corrupción política es la principal fuente del lavado de dinero. Todos los negocios económicos de estas redes criminales, sean legales o sean ilegales, siempre tienes a la corrupción política sacando una tajada a través del financiamiento de campañas políticas o a través de enriquecimientos ilícitos o a través de diferentes fuentes, sobornos directamente. Vas a encontrarte que la corrupción política es la que aporta la mayor fuente del lavado de dinero a nivel internacional. Y eso es algo que no se ha dicho mucho. Lo han dicho obras muy técnicas que son dirigidas a especialistas, pero yo intento que esta obra sea dirigida a un público generalista que quiera realmente averiguar de dónde viene el dinero sucio, hacia dónde va el dinero sucio, cómo se lava ese dinero sucio, quién lo recibe ese dinero sucio, y un poco dándote ejemplos. Y al final, como siempre, intento en los últimos capítulos darte 20 propuestas para poder disminuir este cáncer, para contener este cáncer en países como México, que son los que más me preocupa, porque si bien es verdad que tú tienes casos como el de HSBC, que es un banco muy conocido, en donde cometió, según ellos, errores, entre comillas, que permitieron que miles de millones de dólares se hayan originado en México y hayan sido lavados a través de los sistemas financieros de los países más desarrollados, Estados Unidos, señalo que estos bancos salen con un tironcito de orejas, con multitas que son una pequeña proporción del dinero que lavan, no se asignan responsabilidades penales. Eso hace de que siga siendo negocio lavar dinero, en la medida que Estados Unidos, por ejemplo, y el Departamento de Justicia siga negociando oscuritas, sin controles judiciales, multitas pequeñas para estos bancos, a oscuritas. Entonces no hay incentivos para dejar de lavar en el fondo. Pero también es verdad que en los países como México, Nigeria, Pakistán, es la población la que está pagando con un tsunami de sangre y lágrimas los delitos más violentos y los delitos más serios, más graves que intentamos tratar en esta obra, porque el lavado de dinero en el fondo que se origina en la corrupción política mata, asesina, impide el acceso al agua. Cuando yo lo veo al señor Mancera o al señor Peña Nieto con todos sus guardaespaldas vestidos en trajes de $5.000, asignando negocios a empresas amigas, y veo al mismo tiempo en la Ciudad de México chicos que no tienen acceso al agua, niños y niñas que no tienen acceso al agua, en donde vienen de la mano de las madres a decirles, dígale al señor que acá no tenemos agua, a mí se me parte el corazón. De ahí sale el lavado de dinero, porque mucho de esa corrupción política asigna negocios a lugares donde no se necesita, Polanco, Chapultepec, lugares donde no se necesitan inversiones, en vez de dirigirlas a los lugares donde la gente se está muriendo de infecciones intestinales. Entonces la corrupción política asesina, mata, y hay que, además de ser una violación masiva a los derechos humanos. México hoy está enfrentándose ante un tsunami de corrupción política descontrolada, en donde, como dije creo en tu programa, 8 o 9 de cada 10 pesos que financian campañas son de origen ilícito. Déjame detener un segundo. Este dato, por ejemplo, que es brutal, entre 8 o 9 pesos de cada 10 tienen procedencia ilícita. ¿Cómo surge ese dato? ¿Cuáles son las entrevistamos a políticos de todos los partidos y les preguntamos cómo se financian sus campañas, cuánto les da el partido, cuánto reciben del partido en sí mismo. Luego de los partidos se gastan casi todo el dinero que les da el Estado, cómo se financian sus campañas. Y a través de encuestas anónimas, como se realizan en muchos países del mundo, especialmente en temas ligados a salud, donde el anonimato es muy importante, llegamos a esa conclusión en México. Y ese tipo de clima en donde los mismos políticos te están diciendo que 8 o 9 pesos de cada 10 no cumplen con el marco jurídico, no quiere decir que sean de la delincuencia organizada, quiere decir que son ilegales, que las empresas se las dan en cash. Eso te genera un problema gravísimo, no solamente de representatividad democrática, sino te genera un problema gravísimo en donde le estás dando un parque de diversiones a la delincuencia organizada para penetrar la política. Dame un dato adicional. Encuestas
entre candidatos y políticos de todos los niveles, federal, estatal y municipal. Entonces, eso, de todos los partidos. Acá no hay ningún partido que tenga el monopolio de la honestidad, no existe. O sea, que hay un elemento clave, y eso sucede en países como Nigeria, México, donde los controles patrimoniales brillan por su ausencia, donde los partidos no están sujetos a auditorías, donde los candidatos no están sujetos a auditorías. Auditorías, no dije declaraciones patrimoniales, auditorías. ¿Qué hace diferente una auditorías sociales, en donde los ciudadanos pueden auditar las cuentas de los candidatos, en donde tienen atribuciones, auditoría, cosa que se resisten los candidatos de supuesta izquierda a realmente implementar auditorías, como Monreal. Hay resistencia a las auditorías, siguen con los contralores nombrados por el jefe de gobierno, pero no quieren realizar auditorías independientes de los ciudadanos en sus cuentas, de financiamiento de campañas, de las delegaciones, y eso es un movimiento que en Brasil desde el 89 se hace. O sea que los ciudadanos auditan a los políticos, por ley, no porque se les antoje. Eso acá en México todavía es ciencia ficción. Auditorías independientes. La Auditoría Superior de la Federación debería tener muchas más atribuciones para auditar la deuda pública, por ejemplo, donde la delincuencia organizada en Italia mete mucho dinero en licitaciones y de deuda pública. Acá en México nadie tiene atribuciones sobre eso. Recién ahora están consolidando datos sobre cuál es la deuda pública de los estados. Estamos en un clima de orgía patrimonial sin controles. Entonces, cuando eso sucede en Nigeria o en México, por simples incentivos, la delincuencia organizada corre esos lugares y compra políticas. Claro, no hay ningún determinismo genético que haga que México tenga más corrupción que Suecia. Simplemente necesitas aplicar un diseño institucional de controles que va a disminuir este cáncer. Acá no hay ningún tipo de determinismo trágico. Si se hace, funciona. Has dicho, Edgardo, y lo has dicho en diferentes ocasiones, que el estudio de los fenómenos de crimen organizado permite el ejercicio comparativo. Buena parte de lo que Edgardo Buscaglia ha hecho en todos estos años es la revisión de casos, o de muchos casos de países, a partir de expedientes judiciales. Y puede mostrar esta manera de comportamiento de la delincuencia organizada. Lo hicimos con Carlos Castresana, inclusive. Bueno, con Carlos Castresana. La revisión de expedientes judiciales en México. Que es tu prologuista en este libro. Entonces, la revisión de expedientes judiciales te permite entender y explicar la manera de comportarse del crimen organizado. Lo que los fiscales no hacen, lo que los jueces no hacen. El tema, exacto, a donde voy es lo siguiente. Hace un momento hablaste, obviamente, de la corrupción política, que puede identificarse con mucha claridad en los países donde la justicia opera y la justicia procesa casos de corrupción política. El tema en México es que si no existe un sistema judicial suficientemente independiente del sistema político al que debe enjuiciar, pues entonces no hay esa materia prima para el análisis. Mira, ¿Tú estás extrapolando? Lo estás explicando académicamente perfectamente. Mira, nosotros no evaluamos si México tiene más corrupción que Brasil o que Francia. Y no hacemos encuestas de percepción, eso se lo dejamos a Transparencia y a otra gente. Nosotros evaluamos la reacción del Estado y de la sociedad civil ante casos de corrupción. Por ejemplo, la reacción. La reacción. Por ejemplo, hoy en Brasil está Petrobras, mega corrupción, nadie lo duda, escándalo. Hasta la presidenta puede correr peligro de un juicio político, lo cual me habla de una democracia cuando hay juicio político. Sin embargo, tú en Brasil ves que como producto de Petrobras, ministros, secretarios de Estado son detenidos y procesados, senadores son detenidos y procesados, mega empresarios son encarcelados. Ves una reacción de Estado, podés evaluar la motivación del fiscal escrita. Hay reacción de Estado. Yo por eso pongo a Brasil como ejemplo en ese sentido. Tiene otros infiernos sociales, pero en ese sentido Brasil reacciona. Colombia reacciona. Evaluamos técnicamente la reacción. Ningún sistema judicial es perfecto. Ni el japonés, ni el sueco, ni el brasileiro. Pero hay reacción. Se encarcela. Acá en México es un pacto de impunidad, tal como te lo describió Carlos Navarrete a ti al aire, cuando admitió al aire de que yo tenía razón por años, de que hay un pacto de impunidad, tú recordarás. Sí, entonces, Carlos Navarrete, presidente del PRD en su momento. En su momento. Entonces, esto es lo que de alguna manera hace de México un país mucho más barato para que la delincuencia organizada japonesa, la yakuza, la china o la mexicana opera en este país y este país sea uno de los 3 principales plataformas de dineros ilícitos que va desde acá hacia el mundo y se integra, como dije antes, en los países con más seguridad jurídica. Eso le da una corresponsabilidad, le asigna a los países como Estados Unidos, que no están aplicando castigos adecuados.
cosa que yo siempre argumento ahí que hay un conflicto de interés entre el sistema financiero y las autoridades del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia que les aplica multitas. Pero tenemos que resolver nuestro propio infierno que está devorándose las vidas humanas de miles y miles y miles de personas, entre ellos periodistas a los cuales les dedico esta obra. Entonces, esto es algo que señalamos, se puede curar. Hay 20 propuestas que los países que lo han hecho bien han contenido este cáncer. No lo vas a reducir a cero, es imposible, pero lo podés contener. Y la corrupción política es la principal fuente del lavado de dinero internacional y el caso de México es claramente ese. Malversación de fondos, enriquecimientos ilícitos, presuntos conflictos de interés como el de la Casa Blanca, casos como el tráfico de influencia, todos esos tipos de delitos que van más allá del soborno te alimentan a ese lavado de dinero que asesina miles y miles de vidas. Por eso te decía que este senador mexicano que ha presentado una iniciativa hace una equivalencia en la iniciativa de ley entre corrupción política y delincuencia organizada, a la cual yo le agregué como mi consejo que agregue violación de derechos humanos. Porque la corrupción política bloquea el acceso a la justicia. La corrupción política bloquea el acceso al agua, que son derechos humanos. Por lo tanto, la corrupción política es delincuencia organizada, porque es un delito en red, nunca es un delito solitario, y además es una violación masiva a los derechos humanos de los mexicanos y de otros países. Edgardo Buscaglia, vamos a una pausa, entramos en la parte final, se nos acaba el tiempo, pero no me quisiera despedir del programa sin también plantearte un tema, un elemento para el análisis, hablando de México en particular. ¿Qué alcance le encuentras a la decisión de la Suprema Corte de Justicia recientemente conocida de amparar a 4 personas para poder consumir, para poder cultivar y consumir droga, marihuana en México? ¿Y qué sucede con una cosa así en un contexto como el mexicano? Volvemos después de la pausa. Increíble. Entramos en la parte final con el doctor Buscaglia. Regresamos con... Bueno, se nos acabó el programa, Edgardo Buscaglia. En estos minutos te planteé el tema de casos paradigmáticos y el tema de la marihuana en México. ¿Qué dilema? Caso paradigmático es el caso Monex, que ustedes investigaron, que está en este libro, pero que además yo a este libro le agrego las actividades de Monex aquí, en España y en Europa, y cubro una serie de patrones de comportamiento de presunto lavado. Segundo, tenés el caso de la Suprema Corte, el tema de que cuando tú legalizas drogas psicoactivas va a bajar el lavado de dinero y la delincuencia organizada se va a ir. Eso no es verdad. Está documentado en 1000 países que eso nunca va a suceder. Pero sí es verdad que si tú puedes mejorar la salud pública, si regulas la producción, la distribución y el consumo de la marihuana al mismo tiempo. Y en ese sentido la resolución de la Suprema Corte se queda muy corta, es muy teórica. Yo usé términos mucho más fuertes en otras entrevistas, pero voy a ser más diplomático aquí. Di la frase completa y nos despedimos con eso. Le llamé masturbación jurídica. Pues con eso nos vamos. Edgardo Buscaglia, cerramos con eso y se lo dejamos a la imaginación. Gracias por estar aquí y buenas noches. A usted gracias, se nos acabó el tiempo. Hasta mañana. Buenas noches. Lavado de dinero y corrupción política, entre otras cosas, que está circulando ya en estos días. Gracias, Edgardo, por estar aquí. Bienvenido. Qué placer estar contigo, Carmen. Como siempre, Edgardo. Bueno, está circulando esto en la Feria Internacional del Libro. Estará presente este libro que está circulando con un prólogo, por cierto, de Carlos Castresana, este libro de debate que está circulando y que, bueno, nos lleva a muchas cosas, Edgardo, pero me gustaría, si no tienes inconveniente, iniciar esta charla tomando como elemento de análisis precisamente en eso, 3 años de un gobierno como el de México. ¿Qué dices de eso? A mí me gustaría equivocarme en las predicciones que hacemos a lo largo de estos años y tristemente no sucede. Lamentablemente no me estoy equivocando y mis colegas mexicanos me preguntaban cuando estaba Calderón a cargo de Los Pinos si habían tocado fondo y les decía no, todavía no han tocado fondo en términos de la experiencia internacional. En México estamos viendo que los últimos 3 años han empeorado la situación, ligado a lo que llamamos seguridad humana. Empeorado. Hay 1 millón más de pobres, o sea, 1 millón de personas han caído en la pobreza.
una revista, el último número de la revista Newsweek sintetiza bastante bien el aspecto social, el colapso social que vino acompañado con la administración del presidente Peña Nieto. Continúan los abusos de derechos humanos a diestra y siniestra. Y de revisión obligada, México y un gobierno como el de nuestro país que está en estos días y horas cumpliendo sus primeros 3 años. Hoy México ve la mitad de un sexenio, el primer tramo de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, y en lo que corresponde a estos temas, en lo que corresponde al tema de la corrupción política, en lo que corresponde al tema de lavado y todo lo que involucra este amplio estudio en tu libro, valdría la pena que nos detuviéramos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí y gracias al doctor Edgardo Buscaglia que nos visita nuevamente en nuestro estudio de la Ciudad de México para hablar, bueno, de todo lo que hay que hablar con el doctor Buscaglia, entre otras cosas con motivo de la presentación de su libro más reciente.